¿Puede uno de estos permitir la postulación de Nadine Heredia? Es parte de la discusión que queremos plantear en esta mesa de conversación. Y también sobre las pertinencias, que es un tema que ha estado en debate, ¿no es cierto? Bueno, vamos a conversar con dos personas que tienen toda la calificación para hacerlo. Estamos con Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE, y Gastón Sotoballenas, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones y bueno, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura también. Buenos días a ambos. Días. Gracias por estar con nosotros. Ambos. Bueno, la oposición ha rechazado, por supuesto, el proyecto de OMPE. Eso es lo que han dicho, que la Comisión de Constitución ni siquiera la va a discutir. ¿Es pertinente que se discutan los dos, tanto el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones como el de la OMPE? Bueno, tal como lo acaba de manifestar Carlos, efectivamente hay que ver cómo es que se han producido estas iniciativas legislativas o cómo se han hecho realidad presentando estas al Congreso. Efectivamente, tengo entendido que fines del 2011 fue que el Jurado Nacional de Elecciones presenta un proyecto de código electoral, así como también un proyecto de código procesal electoral. Y en el mismo sentido, posteriormente, en junio, ciertamente la OMPE presenta un proyecto también, tanto el código como código procesal electoral. En el mes de octubre del año pasado, justamente, a partir de una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, se realizó un gran evento nacional, pero con participación de expositores, inclusive y estudiosos internacionales, aunque también estuvo presente, por cierto, Fernando Tuesta, que tanto conoce en materia electoral, y se discutieron algunos temas puntuales de los que ciertamente mayor interés tenían los que exponían, ¿no? Y este tema en particular, debo confesar, creo que nadie se detuvo en analizarlo, pero efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones en su proyecto sí casi recoge en extenso lo que está previsto en la ley orgánica vigente, la ley orgánica de elecciones, y por su parte la Oficina Nacional de Procesos Electorales no establece esas provisiones en las que puntualmente se refiere al caso que nos ocupa, ¿no? Pero no olvidemos, y esto es importante destacar, porque ya el debate ha comenzado, en cuanto al contenido de un tema muy puntual respecto a todo el contenido extenso que sí tiene el Código Electoral y el Código Procesal Electoral, que tanto la OMPE como el jurado lo han presentado porque hay un tema que preocupa para regular y hacer funcionar más y mejor el sistema electoral, cuál es que las normas electorales están dispersas y era necesario integrarlas en un solo documento, un código, y esa es la razón por la cual se motivan las dos. Ahora, claro, lo aconsejable hubiera sido que se pongan de acuerdo, tanto el jurado como la OMPE, para presentar un solo documento. Claro, pero ¿no? anoche en la hora N, García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, ha deslizado que el Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones amplía sus competencias y reduce competencias de OMPE, que por eso OMPE se ve obligada 6 meses después a poner un documento sobre la mesa. Y viceversa, el proyecto del Código de la OMPE trata de ampliar esa facultad, que es un tema que, bueno, ya está en otro asunto académico, un debate que siempre hemos tenido con Fernando, un debate académico, pero que definitivamente no tendría en este caso que ver directamente con lo que es materia hoy de debate y discusión, ¿no? Pero eso revela las pugnas todavía que hay en los organismos electorales, ¿no? Sí, pero acá hay un punto que creo que no hay que descuidar. Es el tema que además provoca esto, que es la probable, posible, abierta posibilidad, en todo caso, de la postulación de la primera dama. Entonces, hay un proyecto que abriría esa posibilidad, que es el de la OMPE. La OMPE señala que ha sido una omisión. ¿Cómo se resuelve esto? Fácil, si ha sido una omisión, pues hay una rectificación, porque ellos han declarado que hay una omisión. Entonces, que rectifiquen, por un lado, y por otro lado, haría bien la primera dama en declarar de manera definitiva sobre este tema. Ha hablado sobre un tema de agenda que no está en su agenda, que no es su idea, que se acabaron los tiempos de las leyes con nombre propio. Entonces la frase sería: de ninguna manera voy a postular en el 2016. Se termina con esos dos actos este tema. Porque la verdad que la discusión que nos está ya tomando bastante tiempo, se abre una ventana, se cierra otra y viceversa, y entonces este es un debate, repito, que se debe concluir. Ese es un tema. El otro tema, claro, que ha sido provocado justamente con la propuesta de la OMPE, es efectivamente lo que acá nos trae, que es el tema del código. Gastón lo ha señalado, padecemos de un sinnúmero de normas electorales que lo adecuado sería tener una sola fuente normativa. Hay dos propuestas, no es lo mejor. Y entiendo que hay
el deseo de presentar una iniciativa conjunta sobre la base de estos dos códigos, porque además hay que tener en claro, esto no obliga a los congresistas. Los congresistas en la Comisión de Constitución tienen que elaborar un dictamen, pueden tomar un poco de la OMPE, un poco de jurado, incluso en el hipotético caso que no este punto no lo hubiera tocado de esa manera la OMPE, sino replicar lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones, los congresistas lo hubieran podido introducir. Entonces, hacia ahí iba mi pregunta en relación al tema de la primera dama. Claro, la tercera vía es que el legislador haga la corrección, ¿no es cierto? Claro, pero no resuelve de todo el problema, porque aunque haya prohibición en el Código Electoral, la vía constitucional, la Constitución no impide la postulación de la primera dama. Quiero terminar la idea para simplemente señalar que en realidad la responsabilidad es de los congresistas de manera exclusiva. Si este dictamen pasa al Pleno, el Pleno también puede modificar, introducir o eliminar. Lo que quiero decir que quienes legislan no son los organismos electorales, ellos pueden proponer. En consecuencia, no hay que, centrar la atención entre si es que tiene o no iniciativa, si los códigos son los pertinentes o no, porque creo que todos estamos de acuerdo en que nuestro país requiere un código. El mejor código, el de mayor consenso, porque si no hay consenso, si no mayorías ajustadas, el día de mañana se cambia. ¿Pero no es suficiente la Ley Orgánica de Elecciones? No, yo estoy de acuerdo, personalmente estoy de acuerdo. Yo sí creo que debió mantenerse en este punto que hoy señala la Ley Orgánica de Elecciones y que el jurado efectivamente lo replica. La OMPE de alguna manera también está de acuerdo, porque dice que ha sido una omisión. Bueno, rectificación, pues. Rectificación. ¿Qué hacemos con el tema del tribunal, de la norma constitucional? Porque si la ley orgánica o el código electoral impiden la postulación de la cónyuge del presidente, del cónyuge o la cónyuge, ¿no es cierto?, el presidente de la República, puede llegar el momento en que el postulante a la elección diga, no, pero la Constitución no me lo prohíbe. Y acá hay hay leyes que la Constitución está por encima de una ley orgánica, por lo tanto, tiene luz verde. Si bien es verdad la Constitución expresamente no señala la prohibición, también es cierto de que en una disposición, no me equivoco, es el artículo 31 de la Constitución, se refiere en materia electoral a que la correspondiente ley orgánica será la que regule los temas relativos a los procesos electorales. Pero habrá una interpretación constitucional ahí en su momento. Claro, es que la propia Constitución es la que se remite a la ley orgánica, que sea aquella la que regule el procedimiento, el funcionamiento y la manera como se van a aplicar las disposiciones constitucionales, ¿no? Sí, complementando esto, además, si es que por la vía de la interpretación, digamos, auténtica, el padre del presidente de la República también podría, los hermanos, pero además el primer ministro y varios que la ley efectivamente regula de manera mucho más clara, como señalaba Gastón. Sí, la Constitución evidentemente no toca todos los temas de manera particular, ¿no? Ahora, ayer lo que me llamó la atención de Lourdes Alcorta, es una de las congresistas que dio su opinión respecto a este tema, y teniendo en cuenta que hay Ley Orgánica de Elecciones, propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, la propuesta de la OMPE y la Constitución, ella mencionaba que efectivamente si no pasaba, ¿no es cierto?, esta propuesta de la OMPE a ser discutida, inclusive en la Comisión de Constitución, ella decía, bueno, pero estamos quedándonos en el tema de esta propuesta, pero tal vez no estamos viendo otra que podrían sacar debajo de la manga. ¿Podría haber otra propuesta, digamos, para el tema de dejar postular a la primera dama? Bueno, yo creo que podría haber esta como muchas otras propuestas más por iniciativa de los propios parlamentarios. El tema es de que aquí una propuesta que es parte de un todo, y ese todo son los proyectos, que son normas sumamente importantes, más allá de lo que contenga. Y como ha señalado Fernando, estos son temas de debate. Me da la impresión, no sé si Fernando coincide conmigo, que estamos, de repente es bueno el debate. Se está adelantando un debate que ni siquiera el Congreso formalmente ya ha iniciado. Pero el debate público ya está informando, ya está orientando, la opinión ciudadana está orientando la propia convención política. No olvidemos que esta es una ley orgánica. Y como ley orgánica requiere para su aprobación la mayoría absoluta del número legal de miembros del Parlamento para su aprobación. Pero doctor Sotomayor, segunda todavía siempre votación. Será mejor llegar a la ley orgánica antes de estar cerca del proceso electoral en ciernes. Por eso es que su discusión perentoria no será, pero sí hay que hacerlo. Pero
no hay que perder nuevamente de vista. Ese es un artículo, así es, un artículo de cerca de acuerdo. 300 artículos. Estos no son fardos cerrados. En consecuencia, hay que un poco aplacar acá los ánimos, porque quienes se oponen, con todo derecho, digamos, a la probable postulación de la primera dama, tengan en cuenta que no se trata de rechazar todo y de repente nos quedamos sin código. Es imposible, que sería el peor de los escenarios. Entiendo. Pero además, incluso eliminando esta posibilidad, yo creo que habría incluso esta otra, que es que se inscriba directamente en diciembre del año 2015. Y entonces esto ya caería a mano del jurado. ¿Por qué? Porque podría declarar inadmisible o no, o declarar admisible periodo de tacha, y vamos a ver si es que esas tachas proceden o no. Yo creo que esa posibilidad también está abierta, más allá que esté o no de manera taxativa, porque allí sí entraría en debate eso lo que tú estás señalando, que prima la Constitución o no, la Constitución, cuál es la interpretación del conjunto de las normas. Ahí pues ya, bueno, Gastón sabe obviamente mejor sobre eso. Porque la modificación, digamos, en la Constitución, ya lo han dicho inclusive congresistas del oficialismo, sería muy difícil por el número de votos, ¿no es cierto? Ellos saben que no la van a tener fácil por ahí. No, correcto. Pero podrían presentar algún pedido del Tribunal Constitucional también, o sea... No, pero igual acontece con el caso de la ley orgánica, por eso estaba destacando el hecho de que estamos frente no a una ley ordinaria, sino a una ley orgánica. Y para aprobar una ley orgánica o modificarla se requiere mayoría calificada. Esa mayoría calificada está previsto en la Constitución, es de mitad más uno el número legal de miembros del Parlamento para aprobarla. Y el reglamento interno por eso además agrega de que la aprobación de una ley orgánica tiene que aprobarse en dos sesiones. En dos sesiones, ¿no? Dos legislaturas, ¿no? No, dos sesiones. Dos sesiones, perdón. Dos sesiones. Entonces, Dos sesiones dificulta más, lo cual significa que definitivamente requiere una voluntad política. Ahora, viendo el bosque más que el árbol, qué interesante que las instituciones responsables de estos temas hayan presentado propuestas. Hubiera sido mejor, por supuesto, una conjunta, pero en fin, no se pudo. Entonces, ¿por qué Mauricio Mulder dice que hay que acusar constitucionalmente a Chu por lo ocurrido con el documento de OMPE? No lo llego a entender. El día de mañana, además, la señora Magdalena Chu cumple ya sus 8 años y se retira. El día lunes asume el nuevo jefe de la OMPE. Yo creo que es inoportuno, quizá, bueno, Mauricio Mulder siempre es bastante apasionado, creo que no corresponde, ¿no? Pero además, nuevamente, retira del foco de atención aquello que creo que es lo más importante. Acá son dos temas en todo caso. La probable postulación de la primera dama, que desde mi punto de vista se termina. Del lado de la OMPE, simplemente haciendo la enmienda correspondiente, la rectificación que ellos mismos, al decir que hay omisión, se debe hacer. Y la primera dama, esto está en las mismas manos en la primera dama, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir, pero bueno, como comprenderá, no podemos dejarlo ir, ¿no es cierto?, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, al saber o la posibilidad de que no se procesará a Villestein, pese a reducir las penas del Grupo Colina, de alguna manera. Eso lo ha mencionado en la comisión que está viendo el tema, ¿no es cierto?, al interior del Consejo. ¿Cómo está? No, eso lo ha mencionado un medio de comunicación ayer, que ha sacado esa información, no sé de dónde, puesto de que el día lunes, después de que tuviera la suerte de recibirlo al doctor Rivera, que es uno de los abogados, junto con la doctora Cano, de los familiares, de los Barrios Altos, le manifesté de que ya había una decisión de parte de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios, la cual iba a ser vista en la sesión del pleno del día de hoy, y recién hoy iba a haber una decisión, la cual podría ser de que se declare que no hay mérito para que se siga el proceso disciplinario, o que si hay, segundo, que sí haya mérito para el proceso disciplinario, o en su efecto que en el debate, en el análisis que se haga de esa opinión de la Comisión de Procesos Disciplinarios, se determine de que hay algunos temas que deben estudiarse con más detenimiento, en su efecto algunos que no se han visto, y regresa a la comisión, o sea, cualquier alternativa. No se ha tomado todavía una decisión, no, eso se va toma a ser hoy día. el día de hoy. ¿Cuál es el procedimiento en todo caso? La comisión da su informe y de ahí qué es lo que sucede. La comisión da su informe en el cual arriba determinadas conclusiones, ¿no? Entonces, lo que hace el pleno es analizar ese informe y puede aprobar ese informe, o en su efecto no se dice que se desapruebe el informe, sino simplemente se vota si es que hay una mayoría ya definida respecto a ideas claras que tengan, y por mayoría o minoría se
apruebe el informe. O en su efecto, por consenso, se dice mejor que regrese a la comisión para que analice. Recién ahí habría una decisión oficial. Pero doctor Sotobayana, la información que tenemos es que la comisión se habría decantado por señalar no responsabilidad en el caso al vocal Villestein. La comisión tiene 3 miembros, ustedes son 7 los que votan, solo faltaría un voto en tal caso para que Villestein salga bien librado de esta situación. En primer lugar, no es exacto lo que se ha manifestado, porque ese es un comentario que hace un medio de comunicación. Y segundo, a nivel de la comisión, también puede haber sido la decisión de la comisión por mayoría y hay una minoría, en consecuencia no... Por eso 2-1, dice usted, en tal caso. Claro, no son 3, de acuerdo. Claro, o sea, no necesariamente hay 3 votos ya fijos, determinados, inamovibles, cuando tengan que votar en el pleno. Esa es la decisión de la comisión, pero ya la decisión oficial como Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuándo sería? La comisión de permanente, así como hay de procesos disciplinarios, lo hay de selección y nombramiento y también de evaluación y ratificación, la forma de trabajar es a nivel primero de las comisiones permanentes y luego se decía a nivel del pleno, ¿no? ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cuándo el pleno va a tener ya finalmente? Hoy. Hoy día. De acuerdo. Muy bien, gracias por acompañarnos. Doctor Tuesta, queremos invitarlo la próxima vez para hablar de la cédula de votación y la revocatoria. Es un temón, eso va a ser complicadísimo. Además, muy complicado. Sí, además queremos que nos enseñe de manera didáctica y si se puede mostrar de manera didáctica, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a...? Hay que hacer el esfuerzo. La ley prevé que es individual los procesos revocatorios. Ese es el punto, ¿no? Sí, pues, son 40 elecciones entonces a las que vamos, ¿no es cierto? Vamos a 40 elecciones simultáneas, sí. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Estábamos con Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE, y Gastón Sotoballenas, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, para hablar precisamente sobre la propuesta de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, hablando sobre el caso Villestein. Hacemos una pausa.